Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos adentramos en lo desconocido. Hoy nos vamos a sumergir en un caso que ha fascinado, intrigado al mundo durante décadas. El asesino del Zodíaco. Sí, preparados para un viaje a través de las sombras, donde la realidad se mezcla con la ficción y cada pista parece llevar a un callejón sin salida. Nos encontramos en el norte de California a finales de los años 60. Un asesino en serie, con una mente tan brillante como retorcida, aterroriza el área de la bahía de San Francisco. Cartas cifradas, amenazas a la prensa. Un símbolo que se convierte en sinónimo de terror, el Zodíaco. Un fantasma que se movía con una facilidad escalofriante, dejando tras de sí un rastro de sangre y un enigma que aún hoy nos obsesiona. ¿Quién era realmente? ¿Por qué se detuvo? ¿Lograremos alguna vez descifrar su identidad? Para intentar responder a estas preguntas, vamos a analizar a fondo la entrada de Wikipedia en español sobre el asesino del Zodíaco. Un documento que, como un espejo roto, nos ofrece fragmentos de información, pistas dispersas que intentaremos unir para comprender mejor la mente del criminal. Pero antes de adentrarnos en las complejidades de la investigación, Empecemos por lo que sabemos con certeza. Sus víctimas. 5 personas asesinadas, sin un motivo aparente, elegidas al azar por este espectro de la muerte. es como si el Zodíaco quisiera demostrar su poder absoluto sobre la vida y la muerte, eligiendo a sus víctimas de manera totalmente arbitraria. Un dato escalofriante. Empecemos con David Astro Faraday y Betty Lou Jensen, una joven pareja en su primera cita, brutalmente asesinados el 20 de diciembre de 1968. Un comienzo que marca la pauta de la crueldad del Zodíaco. Arrebatar la vida en un momento de felicidad, dejando una cicatriz imborrable en la comunidad. Después, Michael Renaud Magot y Darlene Elizabeth Ferrin, atacados en un apartamento el 4 de julio de 1969, a plena luz del día. Un ataque en un lugar público que demuestra la audacia del asesino y su desprecio por la vida humana. Solo Michael sobrevivió, pero las heridas físicas y psicológicas lo marcarían para siempre. Un superviviente que se convierte en un testigo clave, pero cuya memoria fragmentada solo aumenta el misterio. ¿Qué vio realmente Michael? ¿Qué palabras o gestos del Zodíaco quedaron grabados en su mente? Imaginad el horror de ese encuentro, la impotencia ante la brutalidad del asesino. Y luego, uno de los ataques más escalofriantes, Brian Calvin Hartnell y Cecilia Ann Shepard, apuñalados a orillas del lago Berryessa el 27 de septiembre de 1969. Atacados por una figura encapuchada que emerge de entre los árboles como un espectro, con una historia extraña sobre un preso fugado. Una escena sacada de una pesadilla. El Zodíaco los ató con una precisión casi quirúrgica, demostrando un conocimiento previo de nudos y ataduras. Un detalle que nos hace pensar en una mente metódica, preparada, que no deja nada al azar. Los apuñaló con una furia controlada, sin dejar que el pánico o la improvisación se apoderaran de él. Y en el coche de las víctimas dejó un mensaje que se convertiría en su sello personal, el símbolo del círculo cruzado y la fecha de sus crímenes anteriores. Una firma que desafiaba a la policía. Una burla a la sociedad. Una promesa de que el terror continuaría. El Zodíaco no solo quería matar, quería jugar con nosotros, mantenernos en un estado de miedo constante. Y finalmente, Paul Stein, un taxista de San Francisco, asesinado el 11 de octubre de 1969. Esta vez, el Zodíaco se llevó un macabro trofeo, un trozo de la camisa de Paul. Un acto que nos adentra en el terreno de lo ritual, de una mente que busca trascender a través de la muerte. ¿Qué significado tenía para el Zodíaco ese trozo de tela? Un símbolo de poder, un recuerdo de su macabra obra. Lo que me llama la atención de este caso es el cambio de patrón en la elección de las víctimas. Primero parejas jóvenes, aisladas, en lugares apartados, y luego un taxista en la ciudad. Es cierto, un cambio que podría indicar una evolución en el modus operandi del asesino, o tal vez simplemente una oportunidad que no pudo dejar pasar. En cualquier caso, la elección de Paul Stein nos ofrece una pista importante. El Zodíaco se movía con soltura por San Francisco. Conocía la ciudad, sus calles, sus recovecos. Una ciudad que se convierte en el escenario perfecto para sus crímenes. La niebla, las calles oscuras, la sensación de anonimato. Un laberinto donde el Zodíaco podía desaparecer con facilidad. Y lo más increíble de todo es que, tras el asesinato de Paul Stein, el Zodíaco fue visto por 3 testigos limpiando el taxi con un trapo. Imaginad la escena. La noche, las luces de la ciudad, y ese hombre con la sangre fría de un depredador, borrando sus huellas. Un acto que a primera vista parece ilógico. ¿Por qué arriesgarse a ser descubierto? La respuesta, creo, está en su necesidad de control, de dejar su firma, de demostrar su superioridad. Es como si estuviera diciendo, he estado aquí, he hecho esto y nadie puede detenerme. Exacto, un mensaje a la policía, a la sociedad, al mundo entero. El Zodíaco era un maestro de la manipulación,
Un genio del terror que se alimentaba del miedo que generaba. Y la policía estuvo a punto de capturarlo esa noche. Sí, una de las grandes ironías del caso. Un error en la descripción del sospechoso hizo que el Zodíaco se escapara, a pesar de haber sido visto por la policía minutos después del crimen. Una oportunidad perdida que ha atormentado a los investigadores durante décadas. Una sombra de duda que se cierne sobre el caso y que nos hace preguntarnos qué habría pasado si la policía lo hubiera detenido esa noche. ¿Se habrían acabado los asesinatos? Tendríamos hoy un rostro para el nombre del Zodíaco. Preguntas que, por desgracia, no tienen respuesta. Pero si algo sabemos con certeza, es que el Zodíaco no era un simple asesino. Era un comunicador, un manipulador, un maestro del terror psicológico. Sus cartas a los periódicos, escritas con una mezcla de arrogancia y locura, son una pieza fundamental para entender su mente. Amenazas veladas. Mensajes cifrados, un afán de protagonismo que lo convertía en una figura casi mítica. En esas cartas, el Zodíaco dejaba entrever una filosofía retorcida, una visión del mundo donde la violencia era la única respuesta, donde las víctimas se convertían en sus esclavos en el más allá. Una de las cartas más famosas, enviada en agosto de 1969, incluía un criptograma de 408 símbolos. Un desafío directo a la inteligencia de la policía, una prueba de su superioridad intelectual. Un código que afortunadamente fue descifrado por una pareja de ciudadanos. En él, el Zodíaco revelaba su deseo de sembrar el caos, su fascinación por la muerte, su desprecio por la vida humana. Pero este no era el único mensaje cifrado que el Zodíaco enviaría. En noviembre del mismo año envió otro criptograma, esta vez de 340 caracteres. Mucho más complejo. Este código resistió los intentos de descifrado durante décadas, alimentando la leyenda del Zodíaco y la frustración de los investigadores. Un misterio dentro del misterio, una prueba más de que el Zodíaco estaba siempre un paso por delante. ¿Qué secretos ocultaba ese código? ¿Qué nuevas pistas nos daría sobre su identidad? No fue hasta diciembre de 2020, más de 50 años después, que un grupo de aficionados logró descifrarlo. Y lo que descubrieron es escalofriante. El Zodíaco confesaba su falta de miedo a la muerte, su creencia en un paraíso donde sus víctimas se convertirían en sus esclavos. Una confirmación de la oscuridad que habitaba en su mente, de su incapacidad para sentir empatía o remordimiento. 2 códigos descifrados, 2 mensajes que nos revelan la mente retorcida del Zodíaco, su megalomanía, su sed de sangre. Y sin embargo, seguimos sin conocer su identidad. es como si el Zodíaco quisiera burlarse de nosotros desde ultratumba. Nos lanza migajas de información, nos deja vislumbrar su oscuridad, pero nunca nos permite verlo por completo. Y mientras tanto, el caso sigue abierto. La sombra del Zodíaco se proyecta sobre cada nuevo asesinato sin resolver, sobre cada pista que aparece y se desvanece. El Zodíaco no se limitó a las víctimas confirmadas. Hay una serie de casos sin resolver que podrían estar relacionados con él, aunque las pruebas no son concluyentes. El caso de Cherillo Betes, asesinada en Riverside, California, en 1966, es uno de los más intrigantes. Asesinada a puñaladas, con un reloj de pulsera roto que marcaba la hora de la muerte. Un modus operandi que recuerda al del Zodíaco, y las cartas enviadas a la prensa local que algunos atribuyen al asesino. Todo apunta a una posible conexión. Pero también está el caso de Kathleen Jones, secuestrada en 1970. Una joven madre que logró escapar de su captor tras un viaje terrorífico por las carreteras de California. La descripción que Kathleen dio del secuestrador coincide con la del Zodíaco, y algunos creen que el coche en el que la secuestraron era el mismo que se vio en la escena del crimen de Paul Stine. Y luego está Donna Lass, una enfermera que desapareció en 1970 en el lago Tahoe. Nunca se encontró su cuerpo. Pero años después, apareció una postal enviada a un periódico de San Francisco que algunos creen que fue escrita por el Zodíaco y que podría contener pistas sobre el paradero de Donna. 3 casos sin resolver. 3 mujeres jóvenes que podrían haber sido víctimas del Zodíaco. La falta de pruebas concluyentes, la distancia geográfica, todo contribuye a alimentar la incertidumbre. ¿Eran estas mujeres víctimas del Zodíaco? ¿O simplemente se trata de una coincidencia macabra? La investigación del Zodíaco ha sido un camino largo y tortuoso, lleno de callejones sin salida, falsas pistas y sospechosos que aparecieron y desaparecieron en la niebla del misterio. Y durante años, la policía siguió numerosas pistas, interrogó a cientos de sospechosos. Pero el Zodíaco siempre pareció estar un paso por delante. Un juego del gato y el ratón que se prolongó durante décadas y que dejó a su paso una estela de frustración, de rabia, de impotencia. Uno de los sospechosos que más atención ha recibido a lo largo de los años es Arthur Leigh Allen, un hombre con un pasado oscuro, con un perfil psicológico que encajaba con el del Zodíaco. Inteligente, manipulador, con un profundo odio hacia las mujeres. Se encontraron algunas pruebas circunstanciales que lo vinculaban al caso. Un reloj de pulsera de la misma marca que el encontrado en la escena del crimen de Cherillo Bates, un cuchillo ensangrentado, una carta escrita con la misma letra que las del Zodíaco.
Pero a pesar de las sospechas, nunca se encontraron pruebas definitivas que lo incriminaran. Las pruebas de ADN realizadas años después lo descartaron como sospechoso. Arthur Lee Allen murió en 1992, llevándose a la tumba sus secretos. ¿Era él realmente el Zodiaco? ¿O era simplemente un hombre atormentado, perseguido por un pasado que no podía borrar? Otro sospechoso que ha generado mucho interés en los últimos años es Richard Gaikowski, un editor de un periódico contracultural de San Francisco. Un hombre brillante con un conocimiento profundo de la ciudad y un interés por los códigos y los mensajes ocultos. Su parecido con el retrato robot del Zodiaco, su conocimiento del lenguaje cifrado, todo lo convertía en un candidato plausible. Pero, una vez más, las pruebas no fueron suficientes para incriminarlo. Richard Gaikowski murió en 2004, y el misterio de su posible conexión con el Zodiaco sigue sin resolverse. Y así, la lista de sospechosos se extiende a lo largo de los años. Lawrence Kane, Rick Marshall, Bruce Davis. Cada uno con sus propias motivaciones, con sus propias conexiones con el caso. Nombres que se convierten en obsesiones, en teorías que se construyen y se derrumban, en un laberinto sin salida donde la verdad parece esconderse entre las sombras. Un laberinto donde cada pista nos lleva a una nueva pregunta, a una nueva duda. ¿Estaba el Zodiaco realmente solo? ¿Tenía algún cómplice que le ayudaba a planear sus crímenes y a eludir a la justicia? Hay quienes creen que el Zodiaco no actuaba solo, que tenía una red de apoyo que le proporcionaba información coartada, incluso a víctimas. Una teoría inquietante que nos lleva a preguntarnos si el Zodiaco podría ser en realidad una organización criminal, una secta. Un grupo de fanáticos obsesionados con la muerte y el terror. Una posibilidad que no podemos descartar, que añade una nueva capa de complejidad a este caso ya de por sí intrincado. Un caso que nos lleva a las profundidades de la mente humana, a los límites de la razón, donde el bien y el mal se confunden en un juego macabro. Un caso que nos recuerda que hay monstruos que caminan entre nosotros, ocultos a plena vista, esperando el momento para atacar. Un caso que nos obliga a mirar a la oscuridad, enfrentarnos a nuestros miedos más profundos. Un caso que, a pesar de los años transcurridos, sigue vivo en el imaginario colectivo, alimentando nuestras pesadillas y nuestra fascinación por lo desconocido. Un caso que nos desafía a encontrar respuestas, a descifrar el enigma del Zodiaco, pero lograremos algún día desenmascararlo. Podremos ponerle un rostro a la sombra que ha aterrorizado California durante décadas. La esperanza, aunque tenue, sigue ahí. En los últimos años, los avances en tecnología forense, el análisis de ADN, las nuevas técnicas de investigación han reavivado el interés por el caso. En 2018, la policía de Vallejo anunció que intentaría obtener ADN del Zodiaco a partir de los sellos de sus cartas. Una técnica que ya ha dado resultados en otros casos sin resolver. Y en 2021, un grupo de investigadores independientes, The Case Breakers, afirmó haber identificado al Zodiaco como Gary Francis Post, un hombre que murió en 2018. Presentaron pruebas que, según ellos, demostraban de forma concluyente la culpabilidad de Poste. Fotos, análisis de códigos, testimonios de personas cercanas a él. Incluso aseguraron haber encontrado mensajes ocultos en las cartas del Zodiaco que revelaban la identidad de Post. Pero a pesar de la expectación generada por este anuncio, la policía y el FBI no han confirmado la identidad de Poste como el Zodiaco. La investigación sigue abierta y el misterio continúa. Es como si el Zodiaco, incluso después de muerto, siguiera jugando con nosotros, burlándose de nuestros intentos por descubrir su verdadera identidad. ¿Se resolverá algún día el caso del Zodiaco? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Películas, libros, documentales, series de televisión. El Zodiaco se ha convertido en un personaje casi mítico, en un símbolo del mal, de lo desconocido. Su historia nos fascina, nos aterra, nos hace preguntarnos, ¿qué se esconde en los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Qué lleva a una persona a cometer actos tan atroces? ¿Qué clase de mente puede planear y ejecutar crímenes tan fríos y calculados? El Zodiaco nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción y que hay misterios que quizás nunca lleguemos a resolver. Pero eso no significa que debamos dejar de buscar la verdad. La justicia, aunque tarde, puede llegar. Y quizás algún día la sombra del Zodiaco deje de proyectarse sobre California y podamos finalmente cerrar este capítulo oscuro de nuestra historia. El mundo está lleno de misterios. Y en The Deep Dive seguiremos buceando en ellos, buscando la verdad, desentrañando lo desconocido. Hasta la próxima, y no se olviden. La oscuridad puede estar más cerca de lo que creen.